En su interior, el interior del equipaje, llevaba oculta un arma, una pistola de calibre 38 perfectamente cargada. Cuando Chapman llegó a la ciudad de los rascacielos, sabía ya a qué dirección encaminarse. Manhattan, calle 72, edificio Dakota. Caminó por las inmediaciones y observó, tomó nota mental de las entradas y las salidas. Allí vivía gente muy famosa, como ya lo comentamos hace unos momentos, a la cual pues pudo haber también llamado la atención de Mark David Chapman. Mas, sin embargo, Chapman no tenía ojos para nadie más sino para Lennon. No tenía mente sino para escuchar esa voz incesante, esa voz interna que le ordenaba asesinar. No pensaba en nadie más ni en otro tipo de homenaje, sino el de ofrecer a la muerte a su máximo ídolo. 2 días después de la llegada de Mark David Chapman a Nueva York, ya había tomado él una determinación. Sabía que el 8 de diciembre Lennon saldría de su casa entre las 5 y las 6 de la tarde, como se lo informó el eterno portero del edificio Dakota, de origen mexicano, José Perdomo. Y bueno, para esto Chapman llegó a una tienda de discos, compró el último ejemplar que había sacado al mercado John Lennon después de 5 años de silencio musical, el aclamado Double Fantasy, ya que de alguna manera pues podríamos decir que necesitaba una coartada, necesitaba una excusa para acercarse a la gran figura de Lennon. Chapman llegó hasta la acera del edificio Dakota. El vigilante lo miró como miraba a todos los demás. Cantidad considerable de personas llegaba todos los días al edificio Dakota, fanáticos, y pues no representaba en ese momento David Chapman pues nada en especial, sino simplemente pues ser otro fan con un disco en las manos buscando un autógrafo. Cuando John Lennon y Yoko Ono salieron a la calle, los jóvenes que ahí pues aguardaban su salida se les echaron encima con sus libretas, sus cuadernos, para que John pudiera estamparle su firma. Y Chapman también se acercó, aprovechando ese pequeño desconcierto de pues la multitud que se acercó. Y estaba a solo un paso de ese ídolo, ese cantante que había admirado en su juventud. Y pues lo tenía enfrente, prácticamente podía tocarlo, podía verlo, podría sentir su respiración. Pero lo que Mark Chapman tenía que hacer era averiguar qué tan accesible era John Lennon. Para esto le acerca el disco, el Double Fantasy, a John Lennon, le hace un ademán con los ojos pidiéndole un autógrafo sin dirigirle la palabra, pero sonriendo con una sonrisa tétrica, una sonrisa helada que se le había quedado congelada en el rostro desde el día en que decidió sacrificar a su héroe, a ese dios falso que pues le ponía algunas decoraciones a la vida de Mark David Chapman para que la vida le pareciera hermosa. Mas sin embargo, pues para Chapman ya no era eso, ya era nada más que un embaucador que había robado a una generación de ilusos, llevándola, después de haberla sacado del redil, podríamos decir, y de haberla llevado a toda una generación a soñar. Lo que Chapman sentía es que estaba llevando de nueva cuenta a esa sociedad, a ese redil del cual los había liberado, y pues estaba siendo ahora John Lennon un ser más tranquilo, más sereno, más ordenado, lo cual enfureció a David Chapman. Total, John Lennon firmó sobre aquel disco Double Fantasy
y se lo devolvió a Mark David Chapman. Le preguntó todavía John Lennon, como si supiera lo que le esperaba: ¿necesitas algo más? Chapman dice que no. Lo raro y tétrico es que John Lennon le volvió a preguntar: ¿estás seguro que no necesitas nada más? David Chapman volvió a decir que no necesitaba nada más. Entonces Lennon tomó por la mano a Yoko Ono, se subieron a la limusina, se fueron a el estudio de grabación donde estaban preparando ya algunas canciones para lo que sería el siguiente material discográfico de John Lennon. Y no sería hasta cuando eran ya las 11 de la noche, habían pasado 5 horas, y ahí seguía quien se convertiría en su asesino, Mark David Chapman. La limusina se detuvo, Lennon bajó de ella y, como si nada, sin ningún tipo de seguridad ni guardaespaldas, empezó a caminar. Chapman arrojó el disco, el Double Fantasy, el cual no soltó, por cierto, durante las 5 horas que estuvo esperando el regreso de John y Yoko. Entonces este disco Double Fantasy lo lanzó a la jardinera que estaba fuera del edificio Dakota, y sin perder ni un segundo caminó a las espaldas de John Lennon antes de que el mismo John pudiera darse cuenta. Yoko Ono ya iba unos pasos adelante de John Lennon, y sin más, Chapman le disparó en 5 ocasiones por la espalda, 5 balazos por la espalda, 3 de los cuales hicieron blanco quirúrgico en el cuerpo de John Lennon. Uno de ellos le entró directamente en los pulmones, otro le dio en la cabeza y un tercer disparo lo hirió en un brazo. Esos 3 tiros hicieron blanco en ese hombre que tanto odiaba Mark David Chapman, y lo cual lo liberaba de una pesadilla que se había vuelto ya insoportable. Chapman probablemente continúe toda su vida encerrado entre las rejas en la cárcel de Attica State, pero ese consuelo tal vez sirva de poco para todos aquellos que saben que John Winston Lennon sobrevive encerrado en nada más que en un pequeño disco compacto o en algún archivo de computadora, sin ningún futuro, sin nada nuevo que contarnos. Este fue el especial de Halloween en Radio Beatles Online a través de Su Misterio. El día de mañana tendremos un especial más a cargo de Abraham Vargas llamado Paul is Dead, también aquí en Radio Beatles Online. Se despide Alex Revolver. Esto fue a través de Su Misterio.